días, les saluda Sergio Pérez, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es un gusto para mí en esta ocasión hablarles un poco acerca de los sistemas de análisis top-down y bottom-up, que básicamente están traducidos en inglés y que en español pasa a decir lo que es top-down, de arriba hacia abajo, y el bottom-up, que significa de abajo hacia arriba. Toma en cuenta un análisis de mercado de tipo financiero, tanto de forma ascendente, por decirlo de alguna manera, o de forma descendente. Las perspectivas de aplicación, podemos decir que desde el contexto del campo del mercado de valores, los modelos top-down y bottom-up fueron implementados siguiendo la misma estructura de aplicación originaria efectuada en el campo de la informática. Es importante mencionarlo porque, si nos damos cuenta, en el ámbito financiero económico, naturalmente en ocasiones suelen presentarse distintos obstáculos o problemas que implican una serie de toma de decisiones para la resolución o mejoramiento de ello. Dentro de estas técnicas o métodos se puede mencionar precisamente estos dos sistemas. Bien, iniciaremos hablándoles entonces primeramente sobre lo que es el método de análisis top-down. El economista Joseph Pruss expresa un pensamiento muy importante y llama mucho la atención, que personalmente expresa que los datos de top-down pueden ser una síntesis muy buena o a veces solo una aproximación de cómo van las cosas en las empresas, y que la economía es esencialmente empirismo, no especulación intelectual. Entonces, básicamente, como bien se define en términos científicos o de investigación, podemos decir que es aquel que toma las decisiones de inversión partiendo de las variables más globales para ir descendiendo progresivamente hasta las más altas específicamente, es decir, del mercado internacional hasta llegar a un mercado nacional o de inversión de ciertos socios, por decirlo de alguna manera. Se preguntarán ustedes también, ¿y dónde se aplica el top-down? Podemos decir que en general el top-down, siempre que exista un problema, puede aplicarse, como bien les decía, un modelo de este tipo, aunque generalmente es utilizado en el desarrollo del software, que su estrategia se basa en el procesamiento de la información, por decirlo de alguna manera. Es un análisis macro que lo que hace es analizar las variables económicas, y las cuales son los países más interesantes invierten en función de ello. Como les decía, su filosofía de inversión inicia partiendo de la visión de la institución, en este caso de la asociación, que tenga la necesidad de mejorar en el aspecto económico. Una vez que se ha detectado los principales centros de alto o bajo crecimiento, se define una estrategia de inversión en todo caso, para posteriormente detectar economías individuales que cuadran con esa estrategia. Lo que busca es un escalón que implique detectar dentro de cada economía qué sectores son los que ofrecen mejores oportunidades de acuerdo a los objetivos marcados, es decir, la rentabilidad que exista en este campo. Una vez detectados esos sectores, se determinan los valores concretos en los que se va a invertir o ya sea desinvertir, en todo caso, cuando se toma en cuenta el desistir de una aplicación o inversión en cierto campo, o que no es rentable o no está teniendo las ganancias acorde a la visión de lo que persigue una organización. Es decir, primero hace como les decía, la visión del problema que hay que resolver. Primero está la visión del problema que hay que resolver, para seguidamente se toma en cuenta el diseño, que es una mirada profunda al problema, donde se produce o esquematiza el problema en base al nivel de dificultad de sus partes. Además, se plantean posibles soluciones a esos niveles de dificultad para integrarlos luego, por decir así, a una gran solución o macro solución. Y finalmente está el desarrollo, donde la solución planteada en las etapas anteriores es llevada a cabo en vísperas de obtener mejores resultados. Al realizar un análisis top-down, el proceso de toma de decisiones sigue estos puntos muy importantes.
Hay muchos, pero se pueden mencionar principalmente estos. Primero, como les decía, específicamente se basa en el análisis de la situación del ciclo económico internacional para poder saber cómo influirá y esa variable en las estimaciones que vaya a realizar el analista sobre una determinada empresa. El siguiente paso es analizar las perspectivas de las economías nacionales o domésticas respectivas, que es lo que les mencionaba anteriormente. Después, en cada una de las economías nacionales debemos prestar atención a los diferentes sectores para ver cuál o ya sea cuáles de ellos crecerán más que la economía en general, y también saber y conocer qué sectores crecerán menos, es decir, los que pueden ser más fuertes o más débiles y que nos pueden traer ventajas o desventajas. Podemos decir que lo anterior es como un análisis genérico del cual se procede a realizar un análisis más específico en cada compañía. Para ello debemos de tomar en cuenta la posición competitiva de cada compañía. En este análisis o este posterior paso se toma en cuenta aspectos como la cuota de mercado, barrera de entrada, rentabilidad de la empresa, calidad del producto que se está ofreciendo o se está comprando, depende de cómo vaya a ser la perspectiva de inversión o desinversión, eficiencia en los costos, éxito de inversiones pasadas, es decir, en base a la experiencia. Como les mencionaba, el empirismo es muy importante y es la base fundamental muchas veces también para el éxito de este sistema. El apalancamiento, evolución de los beneficios, determinación del objetivo. Como segundo sistema de análisis del que estaremos hablando en esta ocasión está el bottom-up, que parte de una disposición individual hasta abordar las variables globales, es decir, es todo lo contrario al otro sistema. El proceso comienza con el análisis de las oportunidades de inversión de la economía local o de la internacional. Se evalúan obviamente los negocios, ¿verdad? Porque son la base para la inversión o desinversión. Pues tomamos en cuenta de que los dos están enfocados precisamente a eso, a una inversión o el aspecto económico. También se deben de tomar en cuenta obviamente lo que son los riesgos de inversión, que como todo buen economista debe tener en cuenta siempre para estimar variables ya sea de éxito o de fracaso. Obviamente deben estar enfocadas a que sea rentable, ¿verdad? El rendimiento sea menor, obviamente no esperamos de que el rendimiento sea menor al esperado, sino que pese más la eficacia y eficiencia para obtener una mayor productividad y ganancias. Posteriormente se analizan las acciones incluyendo sus variables como la volatilidad, la liquidez y el método en el que ellas influyen en un mercado tan globalizado como el actual. Es importante también, sin embargo, resaltar que la utilización de estos métodos son determinados por los tipos de empresas que estén analizando, es decir, ya sea que son micro o macro empresas y las características que son propias de cada una de estas organizaciones. Asimismo, otros factores que influyen a la hora de elegir un método para tomar una decisión financiera y de inversión, así como obviamente si se toman en cuenta las diferentes personas que forman parte de la organización, pues también aquí tiene que haber un aspecto central y fundamental cuando hace referencia a que si son centralizadas o descentralizadas, es decir, si las decisiones son tomadas por el orden superior única y exclusivamente, o también tienen o inciden empleados de menor rango en la toma de decisiones de dicha organización. Residen en la tradición también y en los métodos empleados en gestiones pasadas de la organización. Como conclusiones breves podemos expresar, por ejemplo, en el top-down, que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas podemos decir que es más recomendable cuando la solución de software necesita ser diseñada desde el inicio y los detalles específicos son desconocidos. Es decir, cuando el campo en el que nos vamos a introducir es totalmente desconocido, el ámbito, pues como bien teníamos en cuenta, se observa ahí sí que una gran variedad de posibles atracciones o que nos permitan invertir de manera adecuada. También separa un gran problema en problemas más pequeños.
Dichos problemas se abordan por separado, así se reduce la dificultad del problema inicial, por decirlo de alguna manera. Como desventajas también tenemos que para un problema muy simple o pequeño en el cual no es necesario un diseño, se pueden retrasar la implementación de la respuesta, tal vez siendo que no sería necesario un diseño tan esquematizado o tan fundamental. A veces las decisiones pueden ser tomadas de manera más práctica. También para un problema donde ya se conocen los detalles específicos, es decir, ya se encuentra estructurado, se pueden perder tiempo realizando una nueva estructuración. Prácticamente estas dos podemos decir que van de la mano, ¿verdad? Esto es todo por hoy, esperamos que les sirva de mucho el video y muchas gracias.